Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos. Nuestros temas para reflexión de esta noche: los candidatos presidenciales, el debate presidencial y desde luego el tema de el nuevo fiscal general de la República. Al menos 3 temas presentes en el análisis de esta noche con nuestros invitados. De inmediato agradecemos que nos acompañan en nuestros estudios Julio Valdivieso, abogado de la República y analista. Julio, buenas noches, bienvenido. Un gusto. Buenas noches, William. Un gusto estar contigo y con Max. Exacto, gracias, Julio. También agradecemos a Max Mojica. Él es también abogado de la República y analista que está con nosotros en esta oportunidad. Max, bienvenido. Gracias, William. Aquí siempre estar un gusto, pues también contigo y con Julio, que me tiende a llevar la contraria, pues, pero... Bueno, eso es lo interesante. Eso enriquece el debate de las ideas. Pues bien, me interesan varios temas y lo presentaba al inicio y creo que vamos a entrar en la discusión justamente con el que tiene que ver con debate presidencial organizado por ASDER. Miércoles hay debate de candidatos a la vicepresidencia, el domingo candidatos presidenciales, pero hace algunos minutos atrás, un par de horas atrás más bien para ser más preciso, a través de ASDER a través de la cuenta de Twitter en ASDER se decía, y vamos a ver si podemos mostrar el tweet, creo que lo tenemos un poco a la mano, no sé si es posible, ahí está, eso fue lo que subió de la cuenta de ASDER. Dice: nos sentimos satisfechos de estar desarrollando un debate transparente. Este día se rifaron las posiciones de participación de los candidatos, lamentando que pese a las múltiples invitaciones a todas las reuniones, el equipo de campaña del candidato de Gana no ha asistido. De hecho, las imágenes que tenemos ahí son fotografías que subieron en su cuenta de Twitter la gente de ASDER, y ahí aparecen las fotos con los equipos que participaron en esas reuniones de coordinación para estos debates. Insistimos, debate precandidatos miércoles por la noche, 6 de la tarde, y también el debate presidencial para el próximo domingo. Ahí tiene usted más imágenes justamente de reuniones preparativas. No hay nadie, desde luego, de la Alianza por la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana en representación de Nayib Bukele. Pues bien, Julio, para iniciar un poco, conocer un poco la opinión, ¿qué implicaciones tiene esto? Porque yo leí al principio, la UTEC midió, el CIOP de la UTEC midió a través de la encuesta un poco qué opinan los salvadoreños sobre el tema de los debates, y ahí está claro, ¿no? El 82% dice que los candidatos presidenciales deben asistir a los debates. Bueno, esta ha sido una lucha intestina, diría yo, el tema del debate. Primero entendamos los alcances de un debate, pues es un acto de comunicación, ¿verdad? Y exposición de diferentes sobre un mismo tema, donde varias personas, una o más personas, se contradicen, se cuestionan sobre un punto determinado. El tema del debate debería de ser más una necesidad de la población de entender cómo los candidatos a la presidencia pretenden resolver aquellos problemas que más aquejan a la población. No es un favor la que le hacen en ir o no ir. Claro, estoy hablando desde el punto estrictamente de vista de la población. Sí, de interés de la población. De la población, no así de la estrategia de una campaña electoral donde muchos van a decir: ¿por qué voy a ir yo a un debate donde lejos de ganar puedo perder si las encuestas me están dando una posición determinada? Esas son decisiones eminentemente electorales de estrategia que no necesariamente van acompañadas. Esto no debería de ser potestativo de los candidatos de si quieran asistir o no quieran asistir. Es más, creo que debería haber una modificación al Código Electoral y volver obligatorios los debates. Creo que ocurre en México, ¿no? Que claro, es pero en Estados Unidos también. Claro, es que es obligatorio porque es la única forma en que tú puedes ponderar o por lo menos olfatear de cómo va a ser un presidente cuando esté al frente del Ejecutivo. Porque tú te vuelves de los que votaron y de los que no votaron por ti. Entonces creo que aquí ha privado más, en este caso, de ser cierto, no puedo dejarlo. Por lo que ha puesto ASDER, no va a asistir uno de los candidatos. Ha sido, dijéramos, su reiterada forma de ver. Sí, no ha asistido. Lo hizo en la Universidad de El Salvador. Lo hizo en la Universidad de El Salvador. ¿Cuál iba a ser la diferencia entre no ir a la Universidad de El Salvador y no ir con ASDER? Es decir, está tomando una línea que eso le vaya a traer beneficios o no, eso lo va a decidir la ciudad. En mi criterio, creo que debería de enfrentar de una vez por todas el tema, ¿verdad?, del cómo va a realizar su plan de gobierno. Perfecto. Tenemos una gráfica que justamente es la que reflejamos al inicio cuando hicimos la pregunta introductoria, y es del sondeo que hizo el Centro de Investigación de la Opinión Pública, CIOPS. Ahí está. ¿Usted desea que todos los candidatos asistan a un debate presidencial? Sí, dijo el 82.4%.
la siguiente pregunta: ¿ese debate presidencial podría ser determinante para su decisión de voto? Sí, dijo el 66.5%. Max, la opinión. No, definitivamente yo creo que esto le va a pasar un costo a Nayib Bukele. O sea, él no puede pasar sin debatir, y precisamente porque estamos claros de que estos debates no es una situación aleatoria, no es una cereza en el pastel o una cereza en el sorbete, es una necesidad de parte de la sociedad civil. Si nosotros recordamos en el 2014, cuando iba los candidatos principales, que eran Norman Quijano y el profesor Sánchez Serén, que acabó ganando la presidencia de la República. Estos señores no debatieron realmente. Lo que llegaron es a hacer una especie de discurso. Ellos llegaron a dar un planteamiento sin contrastes. Eran las reglas del debate en ese momento. Yo escribí un editorial en esa época que dijimos, o sea, yo dije en el editorial, mire, ¿sabe qué? Se quedó corto, pero es un buen comienzo. Ahora estos debates ya están agarrando la forma de una interacción entre los candidatos, y esto va midiendo la temperatura, va dándole a la ciudadanía un claro indicio de quién es el más capacitado, porque estamos hablando de que estos debates van a ser con su lapicero y su papel en blanco, y vamos a ver qué hay detrás del rostro, qué hay detrás de la sonrisa, qué hay detrás de esa figura creada por los medios, por las redes sociales, por las estrategias de campaña. Ahí va a estar la persona en sí misma. Porque, Max, como mínimo los candidatos tienen que manejar su propuesta. Digo, si ellos han trabajado su propuesta mínima sobre el tema de educación, sus salud, propuestas y su conocimiento, vivienda, todo el tema de cómo resolver el tema de la seguridad pública, la situación económica, su nivel intelectual, su academicidad. Entonces eso va a ser enviado a la ciudadanía. ¿Cómo qué? Como un insumo para que nosotros nos forjemos una idea inteligente de cómo votar, más allá de las ideologías, más allá de las simpatías personales. Entonces, el mensaje que está mandando una posible ausencia de Nayib Bukele es que él realmente, y lo voy a decir con todas sus palabras, tiene miedo. Tiene miedo a que se descubra una incapacidad más allá de una figura que se ha escondido detrás de las redes sociales. Vemos a un candidato del Frente, vemos a un candidato de Arena, vemos a un candidato de Vamos, que están dispuestos a exponerse, a decir, miren, aquí estoy yo, estas son mis plataformas, pregúntame lo que quieran. Sí. Julio, estamos observando ya en la campaña, en los spots, en las intervenciones de los candidatos, ya otro sentimiento. Ya no es lo mismo que vimos a finales del año pasado, sino que ya hoy parece que sí, en la recta final, incluso los spots que hemos visto del candidato presidencial, o más bien del FMLN, porque no es el candidato que aparece ahí, pero ya un golpe directo sobre el tema de debate, por ejemplo, a Nayib Bukele. Yo te dije que siempre he sostenido que los partidos no terminan a los 90 minutos. Sino partidos de fútbol igual, entonces. Y hasta que el árbitro pita. Y enero, dije, en diciembre, va a ser dijéramos, el mes decisivo para la toma de decisión. Hay una cierta parte de la población que ya tiene formada por quién va a votar, otros que todavía están indecisos, y esos indecisos pueden en un momento determinado ser influenciados de alguna manera por este tipo de situaciones. Ahora hay que entenderlo muy claramente. A un candidato a la presidencia no se les exige que sea un todólogo, ¿verdad? Pero por lo menos que tenga elementos de juicio suficientes de cómo enfrentar en determinados programas o en determinados temas. O sea, yo no puedo entender cómo sin un planteamiento programático puedan haber ofertas electorales. ¿Por qué razón? Porque ¿qué le voy a exigir yo a un candidato si no he sabido qué me ofrece? Ahora, puede ser fácil, me imagino yo, para un candidato ganar una elección y de repente no tener ese compromiso asumido en campaña. Pero igualmente yo te puedo decir, bueno, y si usted no lo ofreció, ¿cómo es que ahora yo le puedo pedir a usted? Pero yo creo, señores, que esos tiempos ya pasaron, ¿verdad? O sea, es decir, el tiempo, y si no, voy a regresar un poco a la época del profesor Sánchez Serén. Rápido, porque voy a la pausa. Pero el punto es que el profesor Sánchez Serén, como a los 6 meses de haber tomado la presidencia, dijo, ya estamos analizando cómo vamos a gobernar, cuál es el plan de gobierno que vamos a presentar. 6 meses después de que ganó la presidencia. Esos tiempos ya pasaron. Nosotros necesitamos soluciones inmediatas. ¿Por qué? Porque el salvadoreño necesita seguridad, necesita trabajo, necesita progreso. No podemos esperar a que después el candidato vea qué nos va a dar. Y sobre todo que sea viable el plan, es decir, no es que el que va a llegar ahí, que va a decir a partir de la noche a la mañana, se acabaron la delincuencia, se reactivó la economía. Y todo el tema de financiamiento. Es que eso no se hace por decreto, se hace generando condiciones. Es más, el candidato que crea que va a resultar con propuestas de la noche a la mañana es un demagogo.
Aquí hay que verlo a corto, mediano y largo plazo. Bueno, nos quedamos en el punto. Cuando regresemos hablemos un poco. De hecho, Nayib Bukele, a través de Nuevas Ideas, impulsó el fin de semana una campaña para inscripción a defensores del voto. Hablamos de ese tema y también del hecho de lo que ocurrió ahí, el incendio en el Tribunal Supremo Electoral, para ser más preciso, en las instalaciones de CIF con el pabellón 4, donde había equipo para la elección. Vamos a la pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados Julio Valdivieso y Max Mojica, ambos abogados de la República. Les decía, Julio, en este segmento, Nayib Bukele hizo la convocatoria el fin de semana a sus equipos para que procedieran a la inscripción de aquellos que podrían integrarse para defender el voto, en este caso de Gana, desde luego, ¿no? Y de él como candidato. Ha habido una fuerte crítica en términos de las imágenes que han circulado, videos, fotografías de la ausencia de personas en esos canopies que se instalaron a nivel nacional. Un poco, ¿cuál es la lectura de esto cuando estamos en la recta final a la elección y prácticamente nos está quedando, que serían prácticamente 23 días, ¿no? Lógicamente, yo siempre he creído que las elecciones, día D que le llaman, tiene mucho que ver la parte de la estructura de defensa del voto que se le llama a nivel nacional. ¿Y cómo conformas esas mesas? Perdón, la estructura de defensa más allá de lo que se presenta al Tribunal Supremo Electoral. Lo que pasa es que hubo un cambio con una sentencia de la sala que mandó a ciudadanizar los organismos temporales electorales, en este caso la Junta Receptora de Votos. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora se supone que no son partidarios, sino que son nombrados por el tribunal. Pero para eso es necesario hacer propuestas de los partidos políticos de quienes deben de conformar esa. Y para eso se había hecho estos llamamientos para formar la defensa. Pero esos llamamientos se habían hecho hace un montón de tiempo. Ya pasó, o sea, no este fin de semana. Ya pasó, ¿no? No, por eso. Pero esa es la intencionalidad con la cual se llama. Los vigilantes que decís tú en un momento determinado. Entonces, y para, dijéramos, tener todo un equipo, pero de acuerdo con las imágenes, como que no le fue muy bien en cuanto a ese llamado que se pretendió hacer. Y eso, por lo menos lo que ha circulado en las redes sociales. Y eso, pues, establece en realidad cuál es la realidad al final de lo que está pasando en este momento. Enero para mí es el punto de inflexión más grande que va a haber en cuanto al tema puramente electoral. Ya, Max. Mira, yo te soy enfático que desde mi perspectiva al menos, y señalo mi perspectiva, este fin de semana señaló que Bukele perdió las elecciones. ¿Por qué? ¿Tanto así? Sí. Es que mira, lo que pasa es que estemos claros de algo. O sea, existe un nivel de simpatía que se debe de aclarar. O sea, yo vengo y traslado mi simpatía a un partido político. Este partido político me llama y yo estoy dispuesto a hacer algo por el partido político. Bukele dijo, vamos a crear el ejército más grande de cuidadores del voto. Desde su inicio de ese llamado, pues para mí era un llamado sin sentido, porque yo difiero un poco de ti, Julio, ¿en qué términos? O sea, la construcción de la defensa del voto no se puede hacer en estos momentos, porque quien defiende el voto, para los que hemos participado en elecciones, quien defiende el voto son los que nos sentamos en las urnas, son las personas que son el presidente de la Junta Receptora de Votos, el secretario, el vocal, esas personas que pueden opinar, impugnar los votos, decir esto es nulo, esto es impugnado, yo defiendo este voto del partido. Pero ese tiempo de incorporar a estas personas ya pasó, porque eso se tuvo que haber acreditado ante el Tribunal Supremo Electoral. Claro. Entonces, eso demuestra dos cosas: falta de organización, falta de inteligencia política, pues, de parte del candidato y sus asesores, y finalmente, que fue lo más dramático, falta de ausencia de simpatizantes reales, simpatizantes dispuestos a ir a trabajar por Nayib Bukele, por su proyecto político, simpatizantes dispuestos a decir, mire, yo aquí vengo, me inscribo, doy mi cara, doy mi DUI, doy mi nombre, y voy a estar ahí a las 3 de la mañana. ¿Ese ejército dónde está? Ese ejército no estuvo en ningún lado. Sí. Este fin de semana, el globo que se llama Nayib Bukele, esa nube, este fin de semana se desinfló. Julio. Cuidado con el tema de la tranquilidad que habla Max. Creo que ahora los candidatos es cuando más deben de reforzar ese tema. Cuidado con dormirse en los laureles. Las elecciones se ganan ese día, por más de que le querrán dar vuelta. Cuando yo planteaba, hablaba de los vigilantes, no de los organismos temporales.
Y entonces, ¿qué es lo que vos ganás en una conformación de esa? Quería saber con qué gente contaba para enfrentar la elección. Eso es lo que se Sí, porque está claro que estos vigilantes o esta gente que se estaba buscando el fin de semana, digo, incluso a la hora del cierre, a las 5 de la tarde que cierran los centros de votación, se queda la Junta Receptora de Voto, el presidente y los demás, deliberando, y los demás tienen que salir. O sea, de acuerdo con el calendario electoral, ese tiempo ya pasó. No, eso no era el tema. Pero ¿de qué te sirven los vigilantes, Julio? No. Pero es un poco la forma de tomar la temperatura. Pero si era tomar la temperatura, es temperatura cadáver. Era una pretensión, estoy hablando. Eso es lo que se pretendía, saber cómo estás. ¿Qué hubiese pasado si hubiera rebalsado ese tema? Hubiera mandado un mensaje triunfalista. Pero ahora, no pasó nada. Eso tampoco debe decir como vos decís, ya perdió la elección. Yo no lo veo tan así. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no lo veo tan así. Este fin de semana, el fenómeno triunfalista de Bukele se vino para abajo. O sea, fue un contraste con las encuestas, Julio. Mira, yo sí estoy seguro de que va a haber segunda vuelta. De eso no me cabe la menor duda. Y las reglas de la primera vuelta no son las reglas de la segunda vuelta. Eso lo tenemos que tener muy, pero muy presente. ¿Y hay claridad de quiénes pasan a la segunda vuelta? Yo no estoy tan seguro que va a haber segunda vuelta. Pero yo te voy a decir algo. ¿Y vos crees que después de este fin de semana el que pasa a segunda vuelta es Nayib Bukele? No. Mira, los números, si hay segunda vuelta sería Arena y el FMLN. La última elección votó el 55% del padrón electoral. Estás hablando de un 2.5, 2.7 fue. Por ahí anda. Quiere decir que para poder ganar en primera vuelta tenés que sacar 1.350, 1.350.000. Es decir, ni en los mejores momentos ni sumado te dio. Es decir, las matemáticas son exactas. Si asumimos que va a votar en la misma cantidad, porque siempre ha habido una tendencia a que participen menos, debes de sacar 1.350.000. Y hoy por hoy nadie los tiene. Mira, no es fácil decir, no es que nadie lo tenga, es que no es fácil sacar 1.3. La elección pasada. Yo te digo, yo creo que Carlos Calleja es el único candidato que tiene la posibilidad, si seguimos tus números, de sacar 1.350.000 votantes, es él, porque va en coalición. Y veamos los resultados de las elecciones legislativas que fueron en marzo. No ha habido nada diferente de marzo a febrero. No es automático, pero vamos con 4 partidos políticos, ¿verdad? Pero hay que ser objetivos. La gente vota de manera diferenciada para alcaldes, para diputados y para una presidencial. Vete en la elección anterior. En la primera vuelta el Frente estuvo a menos de 1 punto de ganar la elección en primera vuelta, a menos de 1 punto. ¿Qué pasó en la segunda? Una remontada por parte de Arena que llegó a definir que por menos de 6.000 votos se ganó o se perdió una elección. Yo tengo mi propia lectura. Yo no digo que no sea imposible. Por supuesto que en ese universo la coalición tiene más posibilidades, porque si asumís que los votos del PDC van con bandera separada y al final llegas a ese punto. Yo estoy hablando de la parte histórica, no lo que yo quiero ni lo que quisiera que fuera. Los números no cambian. Difícil, no imposible. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sí. Y lejos de eso, creo que los otros partidos es cuando más deben de trabajar y no dormirse en sus laureles. Debo hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, me queda un punto pendiente en el tema estrictamente electoral, y es lo del incendio en las instalaciones allá en el CIFCO, donde hay equipo resguardado del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, les decía que en plena recta final a la elección presidencial del domingo 3 de febrero ocurre este incendio el sábado anterior a eso de las 4:30 de la madrugada en el pabellón 4 de CIFCO. La información preliminar, porque esto todavía no es definitivo, pero más o menos 186 escáneres que se han quemado, de acuerdo a la primera versión que dio el magistrado Miguel Ángel Cardosa este día. Está en proceso de investigación la Fiscalía actuando en esto, pero el tema es que se genera, y Julio, por ejemplo, toda la inquietud que hay en términos de lo que pueda ocurrir, digamos, porque obviamente el Tribunal Supremo Electoral es el máximo organismo administrador en materia electoral, ¿no? Y ocurre esto. Pero, ¿cómo entender este tipo de situaciones? Bueno, la verdad es que no tengo todavía todos los elementos suficientes para poder decir cuál fue la causa directa
de ese incendio. Habrá que esperar. Ahora, lo que hasta ahora han dicho, todo orienta que fue un tema eminentemente técnico. No sé si eso va a ser cierto o no va a ser cierto, pero tenemos que darlo por sentado. Ahora, especulando, yo creo que lo que menos se puede hacer en aras de una tranquilidad política para el país es creer de que esto ha sido con una intencionalidad de dañar la imagen, dijéramos, del árbitro. Creo que ya el país, después de los acuerdos de paz, ha sido sometido a un escrutinio del Tribunal Supremo Electoral. Ha habido alternancia en el ejercicio de la presidencia, por tanto yo creo que no tengo la duda de que el Tribunal Supremo, más todo lo que está alrededor, como son los organismos internacionales, las observaciones de las sociedades civiles, etcétera, hemos llegado como a una madurez política para decir de que aquí es muy imposible que pueda haber un fraude a favor de alguien. Eso no significa de que no existan problemas dentro de irregularidades, pero llegar a calificar de un fraude, creo que el país deberíamos de ser un poco más sensatos en el planteamiento. A ver, Max. Bueno, varios puntos. El primero es que definitivamente yo creo que, bueno, de entrada, yo le doy el voto de confianza al Tribunal Supremo Electoral porque le he dado seguimiento a las medidas de seguridad que el tribunal mismo ha implementado en términos de custodia del voto, custodia de las papeletas, custodia de los aparatos. Definitivamente es incomprensible cómo es que no se tomaron las medidas necesarias de seguridad pues para que esto no ocurriera, partiendo del punto que se trató de realmente un siniestro y no de un atentado. Y finalmente quiero acabar en un punto. Como decide, al movimiento al cual yo pertenezco, le hicimos un llamado al ministro de la Defensa Nacional porque estuvo insinuando que pudiera haber un fraude, lo cual es absolutamente imposible y nos pareció a nosotros como movimiento que era altamente irresponsable de su parte que una figura de su nivel dentro del Estado salvadoreño pudiera estar hablando de fraude cuando nos ha costado sangre, nos ha costado muertos, nos ha costado separaciones familiares, nos ha costado una guerra llegar a vivir en democracia en El Salvador. Por otro lado, tenemos a voceros autorizados del partido Gana hablando también de fraude. A mí, en lo personal, y partiendo de lo que ha ocurrido, por ejemplo, este fin de semana, creo que ellos están preparando una salida a su manera, previendo pues una posible pérdida de las elecciones. Por eso es realmente para el pueblo salvadoreño es un llamado a la tranquilidad. O sea, no hay un fraude, no se está preparando un fraude y simplemente pues se trata lamentablemente de un siniestro que no entiendo cómo pudo haber ocurrido, pero las cosas pasan. Así que yo creo que al final de cuentas hay que darle un voto de confianza al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, hablemos un poco de elección del fiscal general de la República. Raúl Melara tomó posesión el día de ayer domingo, ya oficialmente, digamos, o formalmente, digamos, fue este día su primer día de labores. Ayer se dedicó un poco a visitar las diferentes sedes regionales o locales de la Fiscalía General de la República acá en la zona cercana a San Salvador, y ahora tuvo ya las primeras reuniones ya oficiales, digamos, a partir de este lunes, y tenemos ahí el tuit de la embajadora de Estados Unidos, Jay Mains, quien subió un tuit hoy por la tarde donde confirmaba que se había reunido con el nuevo fiscal general Raúl Melara para reafirmar, decía ella, el compromiso de Estados Unidos con el apoyo a la Fiscalía General de la República. Seguiremos cooperando con los esfuerzos de lucha contra la corrupción y el crimen en favor de un El Salvador más próspero y seguro. Y ahí está la fotografía que subió la embajadora norteamericana. También esto obviamente lo confirmó Raúl Melara a través de las cuentas oficiales de la Fiscalía General. Max, la lectura un poco, porque esto ha estado de alguna manera también esta elección cargada un poco con la controversia, la polémica, ¿no? Por el tema de militancia o no vínculo político partidario. Pero aquí en El Salvador pues nunca podemos escapar de la polémica, ¿verdad? Estamos claros de que cualquier decisión que se tome siempre acaba convirtiéndose en algo polémico, pero hablemos un poco de Raúl. Raúl, para los que quienes no lo conocen, es un colega, es un abogado, un buen profesional, reúne las condiciones académicas necesarias para ostentar el cargo. ¿Cuál es la polémica entonces si tenemos algo que la sociedad civil ha estado solicitando, que es la meritocracia? Entonces, ¿cuál es la polémica? La polémica es la posible cercanía o no que tiene Raúl al partido Arena y pues al candidato presidencial. En ese sentido, eso se contrasta con la sentencia que ha dado la Corte. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, ha estado estableciendo jurisprudencia
que dice, mire, ¿sabe qué? Una persona orgánica dentro de un partido no puede ser llamado para el ejercicio de un funcionariato como el que ha sido designado Raúl Melara, que es precisamente el fiscal general de la República. En ese sentido, también ha tenido conocimiento que han llegado a poner demandas en la Corte Suprema de Justicia para que se analice, lo hizo el viernes pasado, sí, para que se analice la posible inconstitucionalidad del nombramiento de Raúl. Ahora, en ese sentido, yo creo que también tenemos que hacer un llamado a la mesura. ¿Cuál es la mesura? Todos nosotros, todas las personas que ejercemos una profesión, que actuamos como opinólogos, eventualmente tenemos algún tipo de preferencia política. Eso es imposible de evitar. Entonces, ¿hasta dónde llega una preferencia política expresada en cámaras, expresada en meetings, expresada en opiniones personales? ¿Y hasta dónde llega la sentencia de la Corte que dice una persona no puede ser orgánica dentro de un partido para ejercer cargos de segundo grado? Y que ese vínculo comprometa entonces... Y que ese vínculo comprometa la imparcialidad de esta persona. Claro. Entonces, yo creo que esa demanda de inconstitucionalidad es un ejercicio sano desde la perspectiva democrática para ver si la actual sala de lo constitucional establece, miren, esta vinculación no necesariamente que sea orgánica, sino que una mera simpatía implicaría una inconstitucionalidad. Yo creo que vale la pena porque no existe una regla clara, digámoslo así, para elegir a los funcionarios. Bien, Julio, para cerrar este segmento, pero vamos a regresar siempre con esto mismo porque no nos alcanzan pero la opinión, por favor. Bueno, este tema hay que hacerlo. Yo quiero ser congruente con lo que yo siempre he creído y he pensado. Yo no comparto este criterio porque yo sufrí en carne propia este tipo de situaciones que, dicho sea de paso, y no veo a los que se rasgaban las vestiduras haciendo eso, ¿verdad? Pero yo siempre creí que esto no debe ser obstáculo para suspender a una persona. Pero ¿de qué va a depender esto? De tres cosas. En primer lugar, solo difiero con Max en el sentido que esto no es una jurisprudencia lo que sentó la anterior sala. Era una línea jurisprudencial de ellos al establecer esta nueva sala puede hacer tres cosas. O confirma la línea jurisprudencial, en cuyo caso, si va a seguir la misma línea de la anterior sala, pues este fiscal está condenado a que le den. ¿Por qué razón? Donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Si declararon inconstitucional a muchos bajo ese mismo argumento y esta sala sigue la línea, lo va a declarar inconstitucional. Pero esta sala también puede modificar esa línea jurisprudencial o la puede revocar y establecer su propia línea jurisprudencial. Pero antes de resolver el tema del fiscal Melara, ¿verdad? Porque aquí no se está discutiendo ni la capacidad ni la integridad de él, sino la vinculación material que él puede tener con un partido. Ahora, hay que ver cuál es el alcance, Romeo y Max. ¿Por qué razón? Porque no se puede condenar a ninguna persona a perpetuidad por una sanción. Yo creo que esta sala tiene un deber, esta nueva sala, queremos ver con hechos ya. Tienen el tiempo suficiente para pronunciarse en un caso, y es el del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas. ¿Por qué razón? Porque la anterior sala tiró una medida cautelar con efectos de sentencia que hasta este día, sin haber una sentencia definitiva, privando o no lo dejan ejercer el cargo. Bueno, ya llegó el tiempo en que ustedes, señores magistrados de la sala, definan, ¿van a seguir con esta línea? ¿La van a modificar o la van a cambiar? Porque eso necesitamos saber. Sí, continuamos en el último segmento que nos queda para profundizar un poco. Sí, porque estamos a la mitad, creo, menos de la mitad. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Julio, nos quedamos e interrumpimos un poco el desarrollo de la idea, ¿no? Porque aquí todo este tema es entonces, si no se mantiene la línea jurisprudencial de la ex sala de lo constitucional, entonces se ratificaría, bueno, continuaría Raúl Melara perfectamente como fiscal, pero eso implicaría entonces establecer, eliminar la medida cautelar contra Ulises Rivas. Es que yo creo que por precedencia van a resolver al otro. Ahora, esto tiene que ver y en forma rápida con una inconstitucionalidad que es la 122 del 2014, en el cual se estableció la vinculación partidaria material, pero no se dio los alcances. Por ejemplo, no dio parámetros para decir cuál es esa vinculación material, no dice el tiempo con que debe contar. Debería de por lo menos
aclararlo si es que esta sala va a seguir con la misma línea de esa vinculación material, pero no se puede condenar a ningún funcionario en lo sucesivo a que de por vida esté inhibido de pertenecer o de pasar en una... Solo porque alguna vez fue funcionario, eso es lo que creo. Por eso insisto y vuelvo a reafirmar, William, ¿qué es lo que va a pasar? Va a depender de cuál va a ser el criterio que va a seguir esta sala. Si decide seguir con el criterio anterior, subjetivo, del cual tu servidor no lo comparte, pero he sido consecuente, porque yo lo viví en carne propia, fui inhabilitado bajo ese mismo argumento y de hecho he presentado un amparo sobre ese punto, que va a ser interesante, vamos a ver qué define. Si decide seguir esa misma línea jurisprudencial, la actual sala, pues va a declarar inconstitucional el nombramiento de el fiscal Melara Granillo, pero puede ser que la modifique, estableciendo parámetros que debemos de entender por una vinculación material, cuánto tiempo debe de pasar, etcétera, etcétera. O bien simplemente no toma en cuenta la anterior línea jurisprudencial, establece la misma y dice es válida pero en cualquier caso lo que se necesita es que haya una definitividad en la resolución. No se vale mantener en un limbo a los peticionarios. Y esto va en una demanda muy clara hacia la actual sala. Lo peor que le puede suceder a un país es mantenerlo en el limbo. Si ustedes creen que eso es inconstitucional, díganlo. Si ustedes creen que es constitucional, díganlo y se acaba la discusión. Lo que no se vale es que mantengan en el limbo a ninguno de los peticionarios en este momento. Creo que, solo dame un minuto. Y para el actual fiscal, entienda que el fiscal no es un acusador, que el fiscal es garante de la legalidad. Deje de andar criminalizando actos a los abogados. Dignifique la profesión, páguele bien a los actuales fiscales y lo más importante, que esa mora en la cual se ve sometido lo pueda cambiar en un momento. Y ahí entramos al tema de retos y desafíos para Raúl Melara. Max. Bueno, mira, una de las situaciones por las cuales en algún momento, como decide, estuvimos apoyando la reelección de Douglas Melara, era el hecho de... Douglas Meléndez. Douglas Meléndez. Sí, imagínate. Douglas Meléndez era evitar la curva de aprendizaje. Ustedes fueron de los pocos que han cuestionado el tema este. Sí, mira, nosotros establecimos que dentro de los perfiles que se estaban buscando, el de Douglas Meléndez, pues, era... nos brindaba cierta confianza como ciudadanos. ¿Y cuál es la confianza? Pues había criminalizado casos importantes, había tenido el valor de perseguir... había hecho un buen trabajo. Personeros políticos que nunca nadie antes había tocado. Había demostrado pues imparcialidad y había demostrado carácter y sobre todo ya había pasado la curva de aprendizaje, porque el tema de la fiscalía no solo es un tema de ser un buen penalista, es un tema de ser un buen administrador, es un tema de manejar presupuesto, es un tema que reviste diferentes aristas. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos, como decide, pues nos habíamos decantado en apoyar a Douglas Meléndez. Ahora, Raúl Melara presenta unas características de suficiencia académica. Definitivamente, pues él es un profesional de muchos quilates, tiene estudios superiores, ha pasado pues diferentes baremos, incluyendo pues el baremo de moralidad comprobada. En ese sentido, pues Raúl presenta un perfil adecuado para el puesto. Su reto es superar esa curva de aprendizaje lo más rápido posible para darle continuidad al trabajo que hizo el fiscal anterior, principalmente por los casos emblemáticos. Estamos hablando ahí del Chaparral, estamos hablando Funes, estamos hablando de la persecución de algunos personeros involucrados en corrupción, ¿verdad? Es que al fiscal lo vas a cuestionar por su actuación. O sea, el reto del fiscal actual, como de cualquier funcionario, es cuando le toque actuar. Hasta entonces puede medir esa independencia que debe de tener todo funcionario. Creo que no se está discutiendo el tema desde el punto de vista académico. Nadie discute, todo lo que conozco. Por cierto, fue también alumno al igual que yo. Que Max, de tu servidor. Sí, de tu servidor. Entonces, sí sé la trayectoria. El tema, lo que se está discutiendo es si esa vinculación partidaria lo inhibe o no del ejercicio en la fiscalía. Creo que, vuelvo a insistir, ojalá esta sala demuestre de que esa pronta y eficaz cumplida justicia en realidad tiene algo que ver en certeza misma
de la seguridad jurídica del país. En los últimos minutos que nos quedan, con el tema de siempre de desafíos para Raúl Melara, por ejemplo, se criticó de alguna forma también a Douglas Meléndez por el tema del el uso excesivo de la figura del testigo criteriado. Es que esa figura para determinados delitos siempre la vas a mantener. Es decir, el testigo que ojalá la fiscalía se logre tecnificar y lleguemos a la prueba científica del delito. ¿Cuáles son los retos y desafíos? Este actual fiscal debe de entender, primero, de que la fiscalía no es un órgano acusador, es un órgano de legalidad y está obligado, de acuerdo con su ley orgánica, a presentar pruebas de cargo y pruebas de descargo. Eso nos gustaría ver en esta actuación de esta fiscalía. Y lo otro importante es que no porque un abogado defiende a un ladrón, el abogado es ladrón. No hay que criminalizar actos mercantiles a actos puramente penales. Si esos retos los logra cumplir usted, señor fiscal, le estaría devolviendo a este país todo el Estado de Derecho. En dos líneas, Max, para cerrar. Bueno, la verdad es que yo quisiera salirme un poquito del tema del fiscal y aprovechar el cierre para hacer un llamado a la población. Estamos ya a punto de llegar a las elecciones. Yo creo que es sumamente importante el hecho que la población se concientice que el poder de elegir al próximo presidente esté en tus manos y que ustedes deben de salir a votar, deben de poner su granito de arena, pues, su aporte y llegar a escoger y poner atención, por ejemplo, en los próximos debates, quién será nuestro próximo presidente. Bueno, eso no fue el tiempo. Gracias, Max, por estar con nosotros. Gracias a ti, William. Vale, gracias, Julio. Gracias, William. Bienvenido. Bien, terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana, 8 en punto. Buenas noches.